Hola, en otro tutorial de mi canal aprendíamos a realizar cálculos estequiométricos con volúmenes en condiciones estándar de presión y temperatura. Sin embargo, lo habitual en un laboratorio o en un proceso industrial es trabajar con otros valores de P y T. Hoy vamos a ver cómo se resuelven situaciones en las que intervienen gases en condiciones no normales. Empezamos. Cuando la presión y la temperatura de trabajo tienen unos valores no estándar, es decir, distintos de una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin, recurrimos a la ecuación de los gases ideales. Se trata de una expresión que nos va a relacionar la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles gaseosos, y el volumen que ocupan en unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Esto es, P por V igual a N por R por T, denominada ecuación de los gases ideales, en la que P es la presión que tenemos que expresar en pascales, V es el volumen cuya unidad en el sistema internacional son los metros cúbicos, N es el número de moles gaseosos, T representa la temperatura que en el sistema internacional se expresa en kelvins, y finalmente R es la denominada constante de los gases ideales, que en el sistema internacional tiene un valor y unas unidades de 8,31 pascales metro cúbico por mol y Kelvin. Vamos a poner todo esto en práctica resolviendo un par de ejemplos. Calcula el volumen de dióxido de carbono medido a 26,7 grados centígrados y 1,35 atmósferas que se desprenderá en la combustión de 592,6 gramos de propano, C3H8. Primero escribimos la ecuación química correspondiente al proceso que nos describen. Tal como está, no cumple la ley de conservación de la masa, por lo que la ajustamos. Yo lo voy a hacer por tanteo, pero si no os sale, siempre se puede recurrir al método matemático. Vemos que hay 3 átomos de carbono en los reactivos y 1 en los productos, por lo tanto escribimos aquí un 3. El hidrógeno tampoco está correctamente balanceado, puesto que hay 8 átomos en los reactivos y 2 en los productos. Para solucionarlo, escribimos aquí un 4. Por último, contamos los átomos de oxígeno que hay en los productos. 3 por 2 son 6, más 4 por 1, 4, 6 más 4, 10. Para ajustar correctamente este elemento, basta escribir un 5, por lo tanto ya tenemos también en los reactivos 10 átomos de oxígeno. Una vez que tenemos ajustada nuestra ecuación, lo siguiente que vamos a hacer es pasar los datos de temperatura y presión del enunciado a sus correspondientes unidades en el sistema internacional. Observad que para pasar de grados centígrados a Kelvin, basta con sumar a la temperatura que nos dan 273. Y usamos el factor de conversión correspondiente para pasar de atmósferas a pascales. Ahora, a partir de la ecuación de los gases ideales, vamos a despejar el volumen, que es lo que nos piden calcular. Es decir, observamos que para obtener el volumen de CO2 desprendido, nos hace falta saber el número de moles de este gas producidos durante la combustión. Esto lo vamos a calcular mediante factores de conversión, utilizando como dato los gramos de propano que se queman. Tras hacer esto, vemos que se obtienen 40,30 moles de CO2. Con este resultado, volvemos a la ecuación de los gases ideales y terminamos de calcular el volumen de CO2 desprendido en la combustión. 0,736 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 736 litros de dióxido de carbono. Segundo ejemplo. Se necesitan obtener 375 litros de amoníaco a 23 grados centígrados y 778 milímetros de mercurio según el siguiente proceso. H2 más N2 producen NH3. Determinar los moles de nitrógeno necesarios en las condiciones de P y T descritas. Para resolver, primero escribimos y ajustamos la ecuación. A continuación, convertimos los datos de volumen, temperatura y presión del enunciado a unidades del sistema internacional. Fijaos que para el volumen y la presión usamos los factores de conversión correspondientes, mientras que para convertir la temperatura basta con sumar 273.
Ahora, en el siguiente paso, vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales para calcular la cantidad de sustancia, es decir, los moles, que son 375 litros de amoníaco en esas condiciones de presión y temperatura. Despejamos N, que es el número de moles de la sustancia gaseosa, es decir, del amoníaco. Tened en cuenta que para hacer este despeje debemos de pasar estas dos variables al otro lado de la igualdad dividiendo. Serán necesarios 15,81 moles de NH3. Y ya por último, usando este dato que acabamos de obtener y empleando factores de conversión, vamos a calcular los moles de nitrógeno necesarios en las condiciones descritas. Aquí podemos ver la relación estequiométrica entre el nitrógeno que reacciona y el amoníaco que se forma. Ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Serán necesarios 7,91 moles de nitrógeno. Llegamos al final de nuestro tuto de hoy. Gracias y ojalá os sirva de ayuda.